Entrevista Central. En las últimas semanas se ha puesto en cuestión la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, después que se conociera que la denuncia precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, era falsa. También hay unos antecedentes en marzo sobre cambios propuestos por el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia, y por Cabildo Abierto, que, eran regresivos en la ley, ya que no daban las mismas garantías a la mujer que denuncia, y dichos cambios están siendo estudiados. Ahora, lo más reciente con respecto a esta ley es que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manda un proyecto para modificar 4 artículos de la presente ley con el objetivo de evitar las denuncias falsas y dar garantías a los denunciados. Para profundizar lo que implicaría estos cambios en la ley, conversamos con Andrea Tuana, trabajadora social, activista de derechos humanos y directora de la ONG El Paso. Andrea, muchas gracias por estar en Comunidad Velar. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, primero que nada, ¿qué valoración haces sobre que ahora se esté cuestionando tanto la ley de violencia hacia las mujeres basada en género por el oficialismo? Bueno, yo creo que es una tendencia que este gobierno ya la venía trayendo, el gobierno de la coalición, ¿verdad? Algunos sectores más en silencio, otros sectores muy claramente detractores de la ley, y ahora viene en este momento del Poder Ejecutivo este proyecto de modificación, que evidentemente marca una posición fuerte del presidente de la República, en vez de darle una señal a toda la población, porque no es solamente a las víctimas, sino que es a toda la población, de darle más recursos a la ley, de generar un plan de emergencia, de contingencia, porque las situaciones de violencia son tremendas, ¿no? Es algo imparable. El mensaje que da es al revés: bajar las garantías, bajar los derechos que esta ley había consagrado para las víctimas, para mujeres, niños, niñas y adolescentes, y de alguna manera, con estas modificaciones, beneficiar a los denunciados, que en su enorme mayoría, podríamos decir, según las estadísticas internacionales, el 99% son violentos. Entonces, se empieza a instalar un relato de una denuncia falsa que no lo estudian, el fenómeno, el problema no lo estudian, se basan en dichos de personas que van a golpearle la puerta al Parlamento, también se basan en dichos de abogados defensores de esos denunciados, que obviamente su negocio es que este relato de las denuncias falsas quede cada vez más instalado, ¿no? Y se basan en una marcha que obviamente recogió una serie de personas, pero que no piensa, si una marcha de personas te interesa, ¿cómo puede ser que no escuches la marcha del 8 de marzo que se da en todo el país, que es multitudinaria y que lo que le está diciendo al gobierno es: queremos parar con los femicidios, parar con la violencia sexual, queremos compromiso y queremos presupuesto? Andrea, yendo artículo por artículo, el 80 establece que una vez determinada la sentencia de condena, se dispone por parte del imputado una reparación patrimonial para la víctima por un monto de 12 sueldos. Sin embargo, Lacalle Pou con esta reforma, digamos, elimina la obligatoriedad de este artículo y establece que la víctima podrá reclamar, y lo estoy leyendo literal, por la vía procesal correspondiente, reparación por daños y perjuicios. ¿Qué pasa acá? ¿No se genera una revictimización? ¿Incluso más de lo que ya revictimiza el sistema? Primero, está clarísimo a quién quiere beneficiar, porque si vos sos una víctima, sufriste violencia sexual, sufriste cosas terribles, porque para que condenen al acusado tenés que haber sufrido cosas terribles. Esta ley te daba la posibilidad de que automáticamente pudieras recibir esa reparación que, si te vas a la justicia civil, si te vas a hacer todo un proceso, tenés que contratar un abogado, y eso implica que vos tengas que sacar dinero, y además tenés que encontrarte con ese agresor, probablemente cara a cara o con su abogado, para seguir ese juicio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hacen esto?
Y no hay una explicación. Yo hoy escuchaba a quien redactó este proyecto, la secretaria, la asesora del presidente, y la verdad es que no daba ninguna explicación. Ella decía, bueno, porque capaz que es más que 12 sueldos. O menos, también decía, ¿no? Entonces, ¿a quién le estamos cuidando el bolsillo? ¿A amigos, a conocidos, a agresores? ¿Cómo es que no estamos pensando que una víctima queda totalmente devastada, que los gastos que ya incurre, ¿no?, en todo el proceso, que muchas veces implican medicación, terapias, porque el sistema de salud te brinda una determinada cantidad de sesiones, pero no son las suficientes para que tú puedas realmente recuperarse de ese efecto traumático? Puedes haber perdido días de trabajo, o sea, hay tantas cosas que las víctimas llegan realmente con unos niveles de daño y a su vez con impactos en toda su vida, que es esos 12 sueldos que ya los tiene establecidos pueden realmente ser un alivio y en cierta medida reparar. Ahora, ¿por qué esa mezquindad? ¿Por qué quitarle a las víctimas o sea, cuando hay una condena, ¿verdad? Estamos hablando de un explotador sexual, un violador, un violento. El presidente de la República le dice a la víctima, no te vamos a bajar este derecho y no vas a poder cobrar esos 12 sueldos en forma automática una vez que el agresor tenga la condena. Lo que vamos a hacer es que tengas que iniciar un nuevo proceso con un nuevo abogado y enfrentarte a todo lo que significa esto. Ahora, Andrea, en la presente ley, el artículo 59, que es otro de los que la calle Pou propuso cambiar, que refiere a las denuncias, ¿no? Y establece que siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiera dado. Ahora, la calle Pou propone agregar a eso que las denuncias que se realicen a sabiendas de un delito que no se ha cometido o que sus indicios sean simulados, se aplicará lo dispuesto por los artículos 179 y siguientes, que refieren a calumnia y simulación de delito. Si el delito en realidad ya está tipificado y penalizado como en el artículo 179, ¿cuál es la necesidad de volver a hacer hincapié en esto, en la ley de violencia basada en género? Bueno, porque en la ley de violencia basada en género va reconociendo las dificultades que tienen las víctimas por la propia especificidad del problema, va reconociendo que muchas veces las pruebas que se presentan son pruebas que tienen que ser valoradas por personas que estén especializadas. Los abogados defensores de los agresores durante mucho tiempo utilizaban cualquier clase de pruebas, de pericias, de pseudoteorías para intentar tirar abajo esos relatos y esas denuncias. Entonces, cuando hay este respaldo para las víctimas de decir, bueno, si tiene verosimilitud, no te preocupes, que no vas a ser condenada. Eso es importante porque acá estamos hablando de una relación de abuso de poder. En general, las víctimas están en una posición tremendamente vulnerable y desde el punto de vista emocional también. Entonces, los agresores y sus defensores se paran en ese lugar y lo que intentan es mostrar que ese relato es un relato que no tiene ningún asidero. Entonces, cuando a una víctima le decimos, si tiene verosimilitud, hay cosas que claramente uno sabe, se da cuenta por la formación, por la experticia de que no tiene verosimilitud. Pero si la tiene, no vas a tener ningún inconveniente, aunque no se llegue a probar, porque sabemos que a nivel penal el estándar probatorio es mucho más alto y puede ser que no logres probar que tu hijo fue abusado sexualmente por el tío, pero sí vas a tener la protección, tu hijo va a tener medidas cautelares respecto de su tío y además el tío no va a poder denunciarte a vos por falso testimonio, por calumnias, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Acá lo que se hace es, otra vez, el presidente de la República lo que hace es fragilizar a las víctimas y dejarlas en una posición en el que quizás más de una piense si va a hacer la denuncia o no por ese temor. Claro, que pueda generar eso, ¿no? De gente que ya no quiera hacer denuncia, capaz que habíamos logrado que haya como que se animen y ahora capaz con esto ya no.
¿verdad? Exactamente, ¿no? Y primero las víctimas dicen, ¿quién me va a creer? Después cuando les hemos dado apoyo, ánimo, vamos, te creemos, nosotros sabemos que esto pasa, acércate, pedí ayuda, se puede salir, ahora les estamos diciendo, bueno, hay una letra chica en la ley que abre la puerta a que si tú no logras comprobar en penal, te puedan denunciar. Y eso es gravísimo, o sea, seguimos generando más violencia, ¿no? Eso sería una violencia institucional gravísima, denunciar a una víctima por falso testimonio, bueno, como dice el artículo. Bueno, eso claro, era el artículo 59 y otro de los artículos que pretenden cambiar es el 46 sobre, bueno, esto que vos hablabas, ¿no? De la prueba, sobre la valoración de pruebas, que en su versión original establece que, bueno, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios, algo que vos ya comentabas. En cuanto a la opinión de las infancias y adolescencias por casos de violencia. Sin embargo, lo que propone el presidente es cambiar esto para que si la defensa pretende hacer valer argumentos técnicos, requerirá el respaldo de la prueba pericial, ¿no? Bueno, ahí el problema que tenemos es que a río revuelto ganancia de pescadores, entonces muchos defensores de denunciados lo que están diciendo es que los denunciados no se pueden defender, que no pueden presentar pruebas, que no se pueden presentar pericias. Eso es falso. Y además me parece que tenemos que separar. Una cosa es el proceso de protección, que es lo que sucede en los juzgados especializados de familia, en donde las personas lo que van es a pedir la protección mientras se inicia todo el juicio penal, que puede ser larguísimo. Entonces, las medidas cautelares son justamente medidas de protección. Vamos a separar a este niño de la persona que presuntamente abusó sexualmente de él para evitar daños mayores. Y mientras está el proceso judicial, lo mantenemos protegido. Allí los estándares de prueba no son tan altos como es en penal, porque en penal, ¿qué se está jugando? La libertad de una persona. Entonces, en penal, lo que han intentado siempre abogados defensores de denunciados es tirar abajo el testimonio de los niños, niñas y adolescentes diciendo, primero decían que los niños mienten, fantasean, manipulan, que cómo se le puede creer a un niño que diga algo tan horrible de un señor, y entonces ahí te ponían como prueba, te traían testigos diciendo lo maravilloso que era el señor. Cuando logramos realmente demostrar que una persona violenta puede ser un señor maravilloso, pero dentro de su casa es un señor infernal, entonces ahí tuvieron que apelar a pseudoteorías que no tienen respaldos científicos, como el síndrome de alienación parental, como el síndrome de las falsas memorias, como el síndrome, como la interferencia de la madre maliciosa, y eso es lo que la ley prohíbe que se utilice, ese tipo de pseudoteorías para de alguna manera decir que lo que el niño dice está alienado, está manipulado o le metieron un recuerdo falso. Entonces dejamos a ese niño absolutamente silenciado y eso es un peligro enorme. Entonces, ¿a quién beneficia esta modificación del presidente de la República? Quizás no lo hizo con esa intencionalidad, pero lo que queremos advertirle al presidente que con esa modificación va a beneficiar a abusadores sexuales, a violadores, a explotadores. Sí, no, y además, esto como acotación antes de entrar en la siguiente pregunta, o sea, un niño no puede relatar algo que no vivió, que no conoce, por lo tanto, si un niño te está relatando una situación de abuso sexual, es muy difícil que no la haya vivido porque si no, no la conocería y no tendría forma de explicarla. Además, yo diría rápidamente, ¿no? ¿Quién está complacido con este proyecto de ley? ¿Quiénes están apoyando estas modificaciones? La Asociación de Abogados Penalistas. Pensemos, ¿por qué? ¿A quiénes defienden esas personas? ¿Quiénes más? Los que están haciendo lobby por los padres separados o las familias separadas, cuando sabemos que en muchos de esos lugares hay personas que han sido, sí, falsamente acusadas, porque sabemos que las denuncias falsas existen en un porcentaje muy mínimo, pero que la mayoría de ellos, esas denuncias, y están separados de sus hijos porque hay razones de peso para que eso suceda. Sí, esto se alinea un poco, conversábamos fuera de aire con la ley que se aprobó sobre tenencia compartida.
En el proyecto puntualmente de modificaciones a la ley de violencia de género, la calle Pou argumenta que las denuncias falsas actualmente son un hecho notorio en el proceso actual y que no brinda garantía para las partes. ¿Cuántas denuncias hay al año aproximadamente en relación a las denuncias que sí se presentan hechos verídicos? Bueno, lo que pasa es que nadie nos da ese dato, no se ha investigado, no hay datos empíricos. Entonces, esa frase que dice el presidente de la República, que las denuncias falsas son un hecho notorio, es como que yo ahora diga que es un hecho notorio que en este país va a caer un cometa mañana. O sea, es una afirmación temeraria que no tiene ningún sustento científico, que no tiene ningún sustento estadístico. Entonces también nos preocupa quiénes están asesorando al presidente de la República que escriben esa fundamentación, o nos están tomando el pelo y nos están queriendo inventar un hecho, un problema social que no existe. O sea, para que la sociedad entendiera que la violencia hacia las mujeres era un hecho grave, hubo que generar muchísimas investigaciones, producciones, hacer informes, mostrar a las víctimas, documentar, para que después de muchísimos años lográramos tener esta ley integral de violencia basada en género. La ley, en el año 2002 tuvimos la primera ley, la 17.514, pero ya desde ese momento estábamos pidiendo esta ley. O sea, pasaron años para lograrla. Y hoy lo primero que quieren hacer, ni bien pueden y tienen las posibilidades, es tirar abajo eso, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dicen que también me resulta indignante es: no importa cuántos casos son. Hoy escuché a Mariana Cabrera, creo que es, la que hizo el proyecto, no importa cuántos casos son, ya que haya uno nos alcanza. Bien, entonces vamos a hacer un proyecto de ley por cada caso de cada persona que vive en este país. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿no importa cuántos son? Por supuesto que importan cuántos son. Entonces ahí tendríamos que pensar cómo elabora la política pública este país, este gobierno, ¿no? Si la elabora según lo que sus amigos, allegados le dicen, cuáles son los problemas que hay en el país, o realmente lo hacen con datos fundados y lo hacen escuchando las distintas voces. Entonces, no hay información de denuncias falsas. Por supuesto que siempre en todos los delitos se puede simular y se puede hacer denuncias falsas, y insisto, a nivel internacional ya se ha investigado que en general son un 1%, hay distintos datos, pero ninguno llega más de el 1%, 2%, en algún caso hablan del 4%, en otros hablan del 0,01%, o sea, en ese margen están. ¿Importan esos casos? Por supuesto, pero quienes sabemos, estamos especializados y trabajamos en esto, que también acompañamos madres falsamente acusadas y que les han sacado a sus hijos, y algunos padres también falsamente acusados, también los acompañamos en nuestras organizaciones. Lo que decimos es que para resolver ese problema lo que hay que hacer es dar recursos para que tengamos equipos técnicos capacitados y formados para poder atender cada caso. Y un equipo técnico con experiencia y con formación inmediatamente dilucida si estamos hablando de una simulación, si estamos hablando de una denuncia falsa o no. En eso de los recursos quería entrar, porque el presidente argumentó estos cambios diciendo que la ley no logra batir el número de casos de femicidios. Y primero quería preguntarte si crees que esto es así, y por otro lado quería preguntarte si es por la ley en sí misma y su contenido, o por la falta de recursos justamente para poder abordar los casos, para poder acompañar a las mujeres que sí denuncian y después son asesinadas. Bueno, esa expresión de que la ley, que el presidente diga eso, a mí me preocupa fuertemente quién lo está asesorando. O está diciendo algo para tomarle el pelo a todas las víctimas y sobre todo a los hijos de las mujeres asesinadas. La ley no logra abatir los femicidios porque este gobierno no le puso un peso a esa ley.
Los demás tampoco, pero estamos hablando de porque hoy los que tienen la responsabilidad política en nuestro país es este gobierno. Entonces, el presidente de la República no tuvo la voluntad política para ponerle dinero a esta ley para que sea implementada. Entonces, claro, una hermosa ley escrita, pero que no se le pone dinero, nunca va a abatir ningún femicidio, ni va a abatir los abusos sexuales constantes que viven los niños, niñas y adolescentes. Esa ley tiene capítulos en donde habla de cómo tenemos que prevenir, cómo tenemos que lograr que dentro de 10 años estemos en una posición diferente. Pero la voluntad de este gobierno ha sido no ponerle recursos a la ley y ahora quiere culpar a una ley que no ha sido implementada. Entonces, realmente o hay una ignorancia o hay unos asesores que lo están engañando o realmente nos está tomando el pelo a toda la población. Andrea Tuana, trabajadora social, activista de derechos humanos y directora de la ONG El Paso, muchas gracias por estar estos minutos en Comunidad Udelar. Gracias a ustedes. Ya volvemos con Comunidad Udelar.